Hola, queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. Capítulo 1. Caos y orden se colisionan. Haven Cove es un pequeño pueblo costero enclavado junto al mar, donde las olas rompen con firmeza, como un latido, y la gente vive a paso lento, como si no hubiera otro lugar al que escapar. La brisa marina salada sopla y la luz del sol danza sobre el agua, tiñendo los días que pasan de brillantes tonos dorados. Pero para Jenny Hart, la vida nunca es lenta. Es un torbellino, y ella es el ojo del huracán. A sus 26 años, es diseñadora freelance con un cabello castaño y despeinado que parece recién despeinado por el viento, ojos verdes que brillan como el mar en un día soleado y una sonrisa que podría derretir el hielo, a menos que ese hielo sea un tipo con uniforme de policía. En Haven Cove, la gente la llama el desastre andante. Nadie sabe con certeza quién inventó el apodo, pero todos coinciden en que le queda perfecto. Una vez, sin querer, tiró el letrero de la cafetería de la esquina con solo intentar atarle unos globos para su inauguración. El letrero se estrelló, los globos se fueron volando y ella se quedó allí con una sonrisa incómoda mientras el dueño suspiraba. En otra ocasión, derramó un cubo de pintura verde por la calle principal, convirtiéndolo en su propia obra maestra abstracta, todo con el único fin de embellecer el pueblo. Durante una semana, la gente dejó huellas verdes por todas partes, meneando la cabeza y contando la historia como si fuera una leyenda local. Incluso la policía la agarró una vez, confundiéndola con una vándala. Resulta que solo estaba arreglando una farola torcida con una escoba y cinta adhesiva, su propia versión retorcida del deber cívico. Pero a Jenny no le importa. Vive en una pequeña casa de madera pintada de blanco, con las ventanas siempre abiertas de par en par para que entre la brisa marina, y el interior rebosante de pinturas vibrantes y materiales de arte dispersos como un nido de pájaro después de una noche desenfrenada. Para ella, el arte es aliento, risa, una forma de escapar de la soledad que dejó su familia de la gran ciudad. Dicen que pintar es un pasatiempo encantador, pero Haven Cove es donde se siente libre. Claro, esa libertad a menudo viene acompañada de miradas exasperadas de los vecinos, pero a ella no le importa. Ese día era un hermoso sábado, cielos azules despejados, sol radiante y una suave brisa que mecía las olas. Jenny estaba de pie en la acera con una pancarta hecha a mano, escrita con rotulador: «Feliz tercer cumpleaños, Camarón». Camarón era el gato calicó de la anciana Lucy, de la casa de al lado, un personaje importante para Jenny. Le había prometido a Lucy que haría algo especial para su cumpleaños, y no iba a echarse atrás. Echando un vistazo a su alrededor, se fijó en una señal de tráfico, una flecha que apuntaba a la playa, desgastada y ligeramente inclinada. «Perfecto», murmuró, imaginando la pancarta ondeando al viento, contagiando alegría por todo el pueblo, o al menos a los camarones. Sin escalera, sin ayuda, sin problema. Subió al poste, con una mano agarrando el frío metal y con la otra sosteniendo la pancarta en alto, con un rollo de cinta adhesiva apretado entre los dientes. Estaba segura de que podría lograrlo. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, Jason Cole recorría la calle principal en su patrulla blanca, con una mirada penetrante que lo escudriñaba todo. A sus 32 años, era el nuevo jefe de policía de Haven Cove, recién llegado de la gran ciudad tras una década de turnos de alta tensión. Alto, de hombros anchos, con el pelo negro bien cortado y ojos grises, fríos como una tormenta en ciernes, era la personificación de la seriedad. Su uniforme estaba impecable, sin una sola arruga, y siempre llevaba una libretita para anotar detalles, matrículas, quejas insignificantes, cualquier cosa. Para Jason, la vida era un conjunto de reglas inquebrantables. Se despertaba a las 5 de la mañana, corría por la playa, desayunaba un sándwich de huevo y café solo, sin azúcar. Todo funcionaba como un reloj. No sonreía, no bromeaba y no dejaba que las emociones interfirieran en su trabajo. Quizás por eso eligió Haven Cove, un lugar tranquilo para mantener las cosas bajo control, lejos de los fantasmas de su pasado. 8 años atrás, su hermano menor, Ben, murió en un accidente de coche, y Jason aún se culpaba, cargando con el dolor como un peso insoportable. Cada error le destrozaba el corazón, que hacía tiempo que había dejado de latir de alegría. Era su cuarto día de trabajo, y los habitantes del pueblo ya susurraban: «Demasiado serio, nunca sonríe, probablemente un robot, no una persona». A Jason no le importó.
Estaba allí para trabajar, no para hacer amigos. Entonces la vio, una chica menuda colgando del cartel como si estuviera haciendo una audición para el circo, con un pie apenas agarrado, agitando un papel, con cinta adhesiva en la boca como si fuera normal. Jason frunció el ceño, se detuvo y dio un breve toque de sirena. Jenny se estremeció, casi se le resbaló. Se giró y vio la patrulla y a un tipo alto que salía, con la cara de piedra y un uniforme tan impecable que se preguntó si alguna vez se sentaba. Tragó saliva, aferrándose al poste, pero la pancarta se le resbaló de la mano, golpeando el parabrisas de la patrulla con un golpe sordo. Jason se quedó quieto, viendo cómo la pancarta se deslizaba hacia abajo, revelando las palabras: «Feliz tercer cumpleaños, Camarón». Su ceño se acentuó al acercarse y mirar hacia arriba. «¿Qué haces ahí arriba?» Su voz era baja, firme, sin emoción. Jenny esbozó una sonrisa incómoda, aún aferrada. Solo estoy colgando una pancarta. No es para tanto, agente. Señora, bájese ya, dijo, con el rostro inmutable. Eso es propiedad pública. No la pueden colgar. Eso es todo. Asintió con la cabeza hacia la pancarta que ya estaba en el suelo. Jenny hizo una mueca y bajó lentamente, con las piernas temblorosas por la altura. Una vez en tierra firme, se limpió las manos en los vaqueros y se enderezó, mirándolo. Él la dominaba con una mirada como si estuviera mirando a un criminal. «Mira», dijo ella, levantando un dedo. «Esto es una buena acción. Camarón es prácticamente familia por aquí. Su cumpleaños merece una celebración». Jason no reaccionó. Sacó su libreta del bolsillo, garabateó algo con letra rígida y luego levantó la vista. «¿Nombre?» «Jenny Hart», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Y quién eres tú para pedirlo?» «Jason Cole, jefe de policía de Haven Cove», dijo con voz monótona. $50 de multa por alteración del orden público. ¿Qué? Jenny se quedó boquiabierta. ¿$50? ¿Para el cumpleaños de un gato? ¿En serio? ¿No tienes corazón? Jason detuvo su bolígrafo y la miró a los ojos un segundo. Tengo corazón, dijo secamente. Simplemente no late para esto. Arrancó el billete y se lo entregó. Paga en 7 días. Jenny se lo arrebató, boquiabierta, mientras él volvía a su coche, caminando rígido como un soldado de madera. No tengo corazón, murmuró, arrugando el papel. Una completa molestia. Se agachó para recoger la pancarta. Sin darse cuenta, Jason la miró por el retrovisor. Problemas, pensó. Lindos problemas. Negó con la cabeza, arrancó el motor y se marchó. Jenny juró que no perdonaría a ese policía tan rígido. Jason anotó su nombre en su libreta. Jenny Hart, vigílala, y luego se fue. Haven Cove era tranquilo, pero con su caos y sus reglas, todo estaba a punto de ponerse patas arriba. La brisa marina zumbaba, acercándolos, les gustara o no. Capítulo 2. Conflicto. Tras aquel fatídico día con la pancarta de cumpleaños de Camarón, Jenny Hart y Jason Cole parecían haberse declarado una guerra silenciosa. Para Jenny, Jason era el epítome de la rigidez irritante, un policía que no sabía lo que era la diversión, mientras que Jason la clasificaba mentalmente bajo la categoría de asuntos que atender, justo debajo de revisar los semáforos y por encima de atrapar a los niños robando pescado en el muelle. Pero Haven Cove era un pueblo pequeño, y en un lugar donde todos se conocían por el nombre de su perro o por sus hábitos de pesca, ambos chocaban constantemente como polos opuestos de un imán, repeliéndose pero incapaces de evitarse para siempre. El primer día después del incidente de la pancarta, Jenny decidió olvidarse de ese policía. Tenía un encargo para diseñar carteles para el festival de verano del pueblo, y quería hacer algo impactante, tal vez un mural al aire libre para que la gente la recordara por algo más que simples derrames de pintura. Pero mientras estaba afuera del estacionamiento de la estación de bomberos, probando una manguera vieja para ver si funcionaba, necesitaba agua para mezclar la pintura. Jason pasó en su patrulla. Jenny, distraída, giró la boquilla con demasiada fuerza. Un chorro de agua salió disparado como un cohete, impactando el parabrisas de Jason y obligándolo a frenar bruscamente. Salió con el uniforme empapado y el agua goteando de su gorra sobre su cara.
Jenny soltó la manguera, levantando ambas manos como si se rindiera. Esto tiene explicación, gritó con voz ligeramente asustada, pero forzando una sonrisa. Jason se secó el agua de la cara, mirándola con furia, con ojos que la habrían asado si fueran láseres. Ya no quiero oír excusas, señorita Hart, dijo con voz gélida, sacando su libreta para anotar algo. ¿Otros $50? Preguntó Jenny, con las manos en las caderas. Jason no respondió, solo le dio una segunda multa esa semana. Deberías alejarte de cosas que puedan causar problemas, dijo, y luego regresó a su coche, dejando a Jenny allí parada, empapada y murmurando. Nada divertido. Pero al darse la vuelta, no vio a Jason mirándola por el retrovisor, con la comisura de la boca crispada como si fuera a sonreír, antes de detenerse. Unos días después, los problemas la encontraron de nuevo. La biblioteca Haven Cove organizó un evento de lectura para niños, y Jenny se ofreció a decorar colocando lucecitas alrededor de las estanterías. No se le daba bien el cableado, pero pensó, ¿para qué molestarse? Conéctalo y se encenderá. ¿El resultado? Accidentalmente, provocó un cortocircuito en el sistema, lo que activó la alarma de incendios. Su estridente gemido sonó como la sirena de un camión de bomberos, haciendo que los niños se dispersaran y la anciana bibliotecaria gritara llamando a la policía. Como era de esperar, Jason apareció. Entró y encontró a Jenny entre una maraña de luces, sosteniendo un enchufe quemado y con la cara roja. Esto tiene explicación, soltó antes de que él pudiera hablar. No quiero más excusas, señora Hart, respondió Jason, casi un eslogan para entonces. Silenció la alarma, comprobó los daños y se volvió hacia ella. ¿Sabes lo peligroso que es esto? Pero nadie salió herido, argumentó Jenny, encogiéndose de hombros. Jason suspiró y, por primera vez, lo vio saltarse el billete, simplemente negando con la cabeza y diciéndole que no volviera a meterse con la electricidad, antes de irse. Jenny lo vio irse, pensando, al menos no me encontró esta vez. Progreso. Pero el caos llegó al final de la semana, durante el festival de pesca del pueblo en el lago central. Jenny decidió grabar un TikTok para promocionar el evento. Tomó prestada la vieja bicicleta del alcalde, le ató globos y planeó dar una vuelta al lago para darle un toque artístico. Todo salió bien hasta que perdió el control, se desvió por una pendiente y se precipitó al lago, con bicicleta, globos y todo, justo delante de docenas de pescadores. El grito del alcalde resonó cuando Jenny emergió, con el pelo cubierto de lentejas de agua y una sonrisa incómoda. Esto tiene explicación. Jason, que patrullaba cerca, corrió hacia ella. La jaló hasta la orilla, con la camisa empapada de tanto saltar, para evitar que volviera a caer. No quiero oír más excusas, señorita Hart, dijo, pero su tono era diferente esta vez, menos frío, como si se estuviera acostumbrando a este caos. Jenny lo miró, con el agua goteando del pelo sobre la cara, y se rió. Ya está todo mojado, jefe. ¿Parezco una sirena? Jason la fulminó con la mirada, pero el rabillo del ojo le tembló, era la primera vez que ella casi lo veía sonreír. Pareces más un desastre, respondió, y luego se dio la vuelta, dejándola allí parada, mojada pero divertida de que no la encontrara esta vez. A pesar de sus constantes enfrentamientos, Jenny empezó a notar momentos extraños con Jason. Una noche, en el único bar del pueblo, mientras reía con sus amigos, un borracho se acercó, arrastrando las palabras e insistiendo en que bailara con él. Jenny se negó, pero él no se iba. Justo entonces, apareció Jason. No dijo mucho, solo puso una mano en el hombro del chico, su mirada gélida lo hizo callar y lo hizo tambalearse. Se giró hacia Jenny para comprobar si estaba bien, su inusual mirada amable la pilló desprevenida. Gracias, murmuró, sin palabras por una vez. Jason asintió y se fue como si nada, pero desde entonces, Jenny empezó a ver que no era del todo el desalmado que ella había imaginado. Simplemente se le daba bien disimularlo. Jason, mientras tanto, no podía negar que Jenny estaba haciendo algo con su aburrida vida. Haven Cove había sido tan tranquilo que a veces resultaba sofocante. Todo ordenado, predecible, como él. Pero Jenny era diferente. Ella era color, ruido, la vitalidad que no se había dado cuenta de que extrañaba. Aunque le daba verdaderos dolores de cabeza, se estaba acostumbrando a oír su nombre de otros. Jenny está de nuevo en acción.
La señorita Hart acaba de quemar las luces de la biblioteca. Tiró la bicicleta del alcalde al lago. Cada vez que lo hacía, él suspiraba, pero en el fondo sentía que el pueblo era menos aburrido con ella cerca. Y entonces, como una maldición cómica, Jason empezó a contagiarse de la mala suerte de Jenny. Una tarde, mientras patrullaba cerca de su casa, oyó un grito en su patio trasero. Corrió hacia ella y la encontró preparando una ratonera para atrapar a una ardilla que robaba semillas del jardín. Pero se metió de lleno en ella. El metal se le quebró en la bota y cayó al suelo mientras Jenny gritaba: «Esto tiene explicación». Jason gruñó, arrancándosela y mirándola fijamente. «Ya no quiero oír excusas, señorita Hart». Pero mientras él se levantaba, ella corrió hacia él, revisándole el pie con ansiedad. Y por primera vez, la vio realmente nerviosa. «Lo siento». «¿Estás bien?», preguntó con los ojos muy abiertos. Jason suspiró y negó con la cabeza. «Estoy bien. Pero deberías poner advertencias en estas trampas». Regresó cojeando a su coche, ocultando una leve sonrisa mientras ella lo llamaba. «La próxima vez lo haré sin duda». En otra ocasión, cuando Jason pasó por casa de Lucy para revisar una queja por ruido, Strip, el gato que Jenny adoraba, saltó del tejado a su hombro, dejándole un largo arañazo en el brazo antes de salir disparado. Jenny apareció momentos después, recogiendo al gato y estallando en carcajadas mientras Jason le frotaba el brazo, frunciendo el ceño. «Esto tiene explicación», dijo ella, conteniendo la risa. «Ya no quiero oír excusas, señorita Hart», respondió él. Pero su tono se había suavizado, como si supiera que discutir con ella era inútil. Ella le entregó una venda, y cuando sus manos se rozaron, ambos dudaron un segundo antes de darse la vuelta. El momento decisivo llegó en el festival de cocina del pueblo. Jenny, que apenas sabía cocinar fideos instantáneos, se apuntó de todos modos porque era divertido. Jason, que solo planeaba observar, fue arrastrado por ella cuando les faltaba una persona. «Eres el jefe, tienes que unirte», suplicó, poniéndole un delantal en las manos. ¿El resultado? Jason quemó una sartén de huevos, Jenny derramó harina por todas partes y sus panqueques especiales parecían barro carbonizado. La multitud estalló en carcajadas, y el alcalde le dio una palmada a Jason en el hombro. «Se te está pegando». Jason miró a Jenny, pero ella se encogió de hombros, sonriendo. «Esto tiene explicación». Esta vez, no dijo nada, solo negó con la cabeza, y la comisura de su boca se curvó en una sonrisa sincera. Pequeña, pero suficiente para que Jenny la notara. A medida que pasaban los días, entre peleas y risas, algo se apoderó de ambos. Jenny empezó a ver a Jason como algo más que un policía rígido. Tenía una forma discreta de preocuparse, como cuando intervino para protegerla o se unió a regañadientes a sus disparatadas travesuras. Jason, aunque no lo admitiera, veía a Jenny como una brisa extraña, siempre molestándolo, pero recordándole que la vida no se limitaba a reglas. Seguían chocando, seguían discutiendo, pero los fugaces momentos entre ellos empezaban a brillar, como la luz del sol tras la lluvia. Capítulo 3. Cambio emocional. Tras una serie de enfrentamientos risibles pero exasperantes, Jenny Hart y Jason Cole se habían convertido en parte innegable de la vida del otro, aunque pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo o arreglando los desastres causados por las ideas descabelladas de Jenny. Para Jenny, Jason era el policía rígido que la molestaba constantemente con multas y negaciones frías con la cabeza, pero no podía negar que tenía una extraña atracción que no estaba lista para identificar. Para Jason, Jenny era un pequeño tornado, siempre dándole dolores de cabeza, pero también dejándolo perplejo por las veces que se sorprendía sonriendo al pensar en ella. Eran como líneas paralelas que nunca debieron encontrarse hasta que Haven Cove, con sus olas constantes y su suave brisa marina, los unió a pesar de toda resistencia. Entonces, un día lluvioso lo cambió todo, convirtiendo sus cómicos enfrentamientos en un hilo emocional que ninguno esperaba, conmoviendo sus corazones con nuevos ritmos. Todo comenzó un miércoles por la tarde, cuando el cielo de Haven Cove cambió de azul claro a un gris denso, con densas nubes anunciando un aguacero inminente. Jenny trabajaba en la estación de bomberos local, no para apagar incendios, claro, sino para pintar un mural para embellecer la fachada del edificio. Les había rogado a los bomberos durante una semana, argumentando que un mural vibrante haría el lugar más acogedor,
Y tras varias promesas y la promesa de no derramar pintura como la última vez, aceptaron a regañadientes. Por dentro, Jenny estaba emocionada. Quería demostrar que no era solo un desastre andante, sino que podía dejar una verdadera huella en este pueblo. Improvisó un andamio con tablones de madera viejos y una escalera prestada del garaje de Lucy, y luego subió con latas de pintura y pinceles en la mano. Con una camiseta vieja, vaqueros rotos y el pelo recogido, tarareaba una canción de la radio, de un humor tan ligero como la brisa marina de la mañana. Estaba pintando un fuego abrasador, una elección un tanto irónica para una estación de bomberos, pero a Jenny le encantó la audacia, cuando el andamio empezó a tambalearse. Está bien, se dijo a sí misma, intentando mantener el equilibrio, aferrándose a su optimismo habitual. Pero entonces, una tabla podrida se partió en dos con un crujido seco. Jenny gritó, buscando algo a lo que agarrarse, pero ella y el bote de pintura cayeron al suelo. Aterrizó sobre el pie izquierdo, oyendo un crujido leve, y una punzada de dolor le recorrió el tobillo hasta la rodilla como un rayo. ¡Ay, no!, gimió, agarrándose la pierna. La pintura roja la salpicó, como si hubiera salido de una película de terror. En ese instante, su confianza habitual se desvaneció, reemplazada por una mezcla de miedo y vergüenza. Aquí vamos de nuevo, pensó. Lo he estropeado todo. En ese momento empezó a llover, con gotas grandes y pesadas como si alguien arriba hubiera abierto un grifo. Jenny intentó arrastrarse hasta la pared para resguardarse, pero su pie no cooperaba, cada movimiento le dolía hasta los huesos. La lluvia le caía a raudales en los ojos, nublándole la vista, y levantó la vista, pensando, esto es malo. No hay nadie cerca para ayudarme ahora. Se sentía pequeña, indefensa, una sensación rara que solía disimular con sonrisas y bromas. Pero se equivocaba. Jason Cole, patrullando a pocas cuadras de distancia, la oyó gritar a través del aguacero. Pisó a fondo el acelerador, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, y una repentina preocupación lo invadió, pero no se detuvo a analizarla. Al llegar, el caos lo recibió. Un andamio roto, pintura roja por todas partes, y Jenny se acurrucaba bajo la lluvia, con el rostro contraído por el dolor. Sin decir palabra, Jason saltó del coche y corrió hacia ella, con la lluvia empapándole el uniforme, pero no le importó. «Señorita Hart, ¿está bien?», preguntó con voz urgente, un cambio inusual en su habitual tono frío. En su interior, un miedo familiar bullía, el miedo a perder a alguien, como había perdido a Ben. No quería admitirlo, pero ver a Jenny allí, vulnerable y dolida, lo aterrorizó como no lo había sentido en años. Jenny levantó la vista, con el pelo mojado pegado a la cara, forzando una débil sonrisa. «Esto tiene explicación», dijo, pero su voz era débil, sin su habitual bravuconería. Jason negó con la cabeza, sin reaccionar por una vez a su eslogan con irritación. Se arrodilló, con una mano sosteniéndole la espalda y la otra deslizándose bajo sus rodillas, y la levantó como si no pesara nada. «No discutas», dijo él cuando ella empezó a protestar, con tono firme pero amable. «Necesitas un hospital». Llovió a cántaros, empapando el uniforme de Jason, pero él no se inmutó. Caminó rápidamente por la calle desierta, con el agua salpicando bajo sus pies, abrazando a Jenny para protegerla del frío. Jenny, a pesar del dolor, sintió su calor a través de la tela mojada, una repentina sensación de seguridad alivió su miedo. Lo rodeó con los brazos, aferrándose con más fuerza para mantener el equilibrio, con la cabeza apoyada en su hombro, y en ese instante, su impotencia se desvaneció. Ya no se sentía un desastre fracasado. Se sentía protegida, cuidada, algo que rara vez se atrevía a esperar, ni siquiera de sí misma. En medio de la lluvia helada, ese momento se volvió sereno, como si el mundo los albergara solo a ellos dos. Para Jason, el abrazo de Jenny le provocó algo inexplicable en ese momento. Al apoyarse en él, su corazón cambió de ritmo, ya no latía aceleradamente por el miedo, el deber ni los dolorosos recuerdos de Ben que había cargado durante 8 años. Latía firme y fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no latía por obligación ni dolor. Latía por ella. Lo abrazó bajo la lluvia, y su corazón finalmente encontró su ritmo. Un muro en su interior se derrumbó. Ya no veía a Jenny solo como una alborotadora a la que controlar, sino como alguien a quien quería proteger, no por obligación, sino por decisión propia.
El miedo a perderla ya no era una carga. Se convirtió en una razón para seguir adelante. Al llegar al coche, Jason sentó a Jenny en el asiento del copiloto, envolviéndola en una manta del maletero y conduciendo directo a la pequeña clínica del pueblo. Se quedó de pie en un rincón, con los brazos cruzados, observando en silencio cómo el médico le vendaba el tobillo, pero su mente era un caos. No estaba acostumbrado a esto. Preocupación, alivio en una calidez que no se atrevía a nombrar. Jenny lo miró, ofreciéndole una leve sonrisa. Gracias, jefe. Esta vez eres un verdadero héroe. Jason asintió, con el rostro aún serio, pero la mirada más dulce de lo habitual, como si estuviera luchando consigo mismo para no mostrar demasiado. Tienes que tener más cuidado, dijo, y luego añadió, pero no es nada. Jenny arqueó una ceja, percibiendo un sutil cambio en él, pero no insistió. Sabía que necesitaba tiempo. Esa noche, Jason llevó a Jenny a casa después de que le dieran el alta. La lluvia había amainado hasta convertirse en llovizna. La ayudó a entrar, acomodándola en el sofá, y luego, en silencio, fue a buscar agua y una bolsa de hielo a la cocina, como si conociera el lugar, aunque era su primera vez allí. Jenny lo observó por una vez, sin saber cómo bromear. Siempre usaba el humor para disimular sus sentimientos, pero ahora solo quería sentir su presencia. No tienes que hacer esto, dijo con voz suave, sin su habitual picardía. No quiero que hagas ninguna tontería esta noche, respondió Jason, entregándole la bolsa de hielo. Había un toque de calidez en su tono que él no notó. Se quedaron en silencio un rato, solo el repiqueteo de la lluvia afuera lo rompía, pero no era fuerte. Era una conexión nueva y frágil, real y serena. Entonces Jenny rompió el silencio, con su voz débil pero curiosa. ¿Por qué siempre estás tan serio, Jason? O sea, ¿no te cansas? Jason la miró, sorprendido porque usara su nombre en lugar de jefe, un pequeño detalle que lo hizo sentir más cerca. Suspiró, sentándose frente a ella, y por primera vez, se permitió abrirse. No tuve elección, dijo en voz baja, con la mirada fija en sus manos, como si rebuscara entre sus recuerdos. Tenía un hermano menor, Ben. Murió en un accidente de coche hace 8 años. Debería haber estado allí, pero no llegué a tiempo. Desde entonces, no quiero cometer errores ni dejar que nadie salga lastimado por mi culpa. Al decirlo, se sintió más ligero, como si se hubiera quitado parte del peso que había cargado durante tanto tiempo. Jenny se quedó callada, sin soltar bromas por una vez. Vio el dolor en sus ojos y comprendió por qué lo controlaba todo. Se le ablandó el corazón. Ya no lo veía como un policía superficial, sino como alguien con cicatrices como ella, solo que lo ocultaba de otra manera. Lo siento, dijo ella, con voz suave y sincera. No lo sabía. Jason asintió, mirándola a los ojos. Está bien. No hablo mucho de eso. Inclinó la cabeza, insistiendo. ¿Y por qué te hiciste policía? Para proteger a la gente, respondió con voz firme, como si no pudiera con Ben. Ella esbozó una sonrisa triste que no ocultaba sus sentimientos. Lo estás haciendo bien, como hoy conmigo. Jason no respondió, pero la comisura de su boca se curvó, una pequeña señal de que sus palabras le habían llegado. Luego continuó, con un tono más ligero, como si se deshiciera de su propio caparazón. Yo tampoco siempre estoy alegre. Bromeo y hago tonterías porque no quiero pensar en que mi familia no me apoya. Dicen que pintar no tiene sentido, que debería buscarme un trabajo de verdad. Vine aquí para demostrarles que se equivocan, pero a veces me siento muy sola. Al decirlo, se sintió aliviada. Por una vez, no necesitó reírse. Jason la miró, viendo por primera vez la fragilidad tras su radiante sonrisa, y comprendió que no era solo un torbellino caótico. Era alguien que valía la pena apreciar. No eres inútil, dijo con voz firme, sin vacilar. Haces reír a la gente de aquí, alegras este pueblo. No es nada. Jenny parpadeó, sorprendida por sus palabras, y una calidez la recorrió. Gracias, susurró con los ojos brillantes. Se sentaron allí compartiendo fragmentos de sí mismos, y por primera vez, ningún muro se interpuso entre ellos. Solo comprensión, silenciosa pero profunda. Desde ese día, algo cambió en ambos.
Para Jason, ese abrazo bajo la lluvia lo despertó. Ya no quería simplemente mantener el control. Quería vivir, sentir. Iba a casa de Jenny más a menudo, a veces con comida del restaurante, a veces solo para comprobar que descansaba como le había ordenado el médico. Y cada vez se sentía menos solo. Una noche, llevó pizza y comieron en el sofá, viendo una comedia vieja que Jenny había elegido. Ella rió hasta llorar, mientras Jason permanecía sentado. Pero sus ojos brillaban más, como si lo estuviera saboreando, sin distanciarse ya de la alegría. Para Jenny, ese abrazo fue un ancla. No sentía que siempre tuviera que ser fuerte o alegre para ocultar su tristeza. Jason le dio una estabilidad que no sabía que necesitaba, y empezó a valorarlo no solo como el tipo que la regañaba, sino como alguien que realmente se preocupaba por ella. Hablaban hasta tarde, a veces por teléfono cuando él trabajaba de noche, de todo, desde asuntos triviales del pueblo hasta sus últimas pinturas, cada conversación la acercaba un paso más. Un fin de semana, cuando su tobillo mejoró, Jason le pidió que caminara por la playa. El sol se ponía rojo intenso, las olas acariciaban suavemente la orilla. Jenny iba descalza, saltando en la arena, mientras Jason caminaba lentamente a su lado, con las manos en los bolsillos. «Mira, caminar también es divertido», dijo ella, tirando de su brazo. Él se dejó jalar, sin resistirse, y por primera vez, lo vio sonreír de verdad, suave, pero lo suficiente como para acelerarle el corazón. Se dio cuenta de que no solo quería provocarlo, quería estar con él más tiempo. Jenny decidió enseñarle a Jason a pintar, a pesar de que él decía que era peor que un niño. Se sentaron en su jardín, ella le dio un pincel y lo guió para pintar olas. Él se manchó torpemente las manos de pintura, y Jenny rió hasta las lágrimas. «Eres horrible», bromeó, pero con paciencia le enseñó a sujetar el cepillo, y en su interior, se alegró de que lo intentara, por ella. A cambio, Jason le enseñó defensa personal básica, aunque se le cayó el palo que le dio y casi se golpea el pie. «Eres el peor alumno que he tenido», dijo, pero su voz era cálida, no fría como antes, y descubrió que le gustaba su torpeza más de lo que pensaba. Se apoyaron mutuamente, sin necesidad de palabras explícitas. Jenny encontró estabilidad en la presencia de Jason, un espacio para soltarse sin esconderse. Jason encontró alegría en su caos, una vitalidad que había olvidado. Las tardes juntos, los paseos, la pintura y las sesiones de defensa personal forjaron un vínculo que no se apresuraron a nombrar, pero que sabían que importaba. Bajo el cielo de Haven Cove, entre olas y brisa, se sanaron mutuamente, poco a poco, y sus corazones, uno latiendo por ella, otro por él, encontraron un ritmo compartido. Capítulo 4. Malentendido y desavenencia. En los días posteriores al accidente lluvioso, Jenny Hart y Jason Cole encontraron un nuevo ritmo en su relación, un extraño equilibrio entre el caos de ella y el orden de él. No lo llamaban amor, ni pronunciaban palabras grandilocuentes, pero ahí estaba. En las cenas que compartían, los paseos por la playa y las veces que Jenny se reía a carcajadas cuando Jason le untaba pintura en la cara, Haven Cove, con sus olas constantes y su suave brisa marina, parecía animarlos, manteniéndolos unidos. Pero incluso en los días más tranquilos, podía avecinarse una tormenta, y esta vez, llegó como un malentendido que ninguno de los dos previó. Todo empezó un viernes por la mañana, cuando el tobillo de Jenny estaba casi curado. Estaba sentada en su jardín, pintando una obra nueva, un paisaje marino al atardecer con la silueta de un hombre, contemplando las olas, cuando un coche elegante se detuvo frente a su puerta. Jake Miller salió, alto, con el pelo rubio elegantemente despeinado, con una chaqueta de cuero y gafas de sol como si acabara de salir de un rodaje de videoclips. Jake era un viejo amigo del instituto, ahora un músico independiente bastante famoso en la gran ciudad. Había vuelto a Haven Cove para visitar a su familia, pero también para verla. Jenny Hart, la llamó Jake, sonriendo de oreja a oreja al verla. Jenny levantó la vista, sorprendida, y corrió a abrazarlo. «Jake. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado?» Se rieron, recordando viejos tiempos, los días en que pintaban grafitis en las paredes de la escuela y los castigaban, las veces que se saltaban clases para escuchar música en la playa. Jake era diferente ahora, seguro de sí mismo y exitoso, pero aún miraba a Jenny con la calidez de un viejo amigo. «¿Sigues aquí causando problemas, eh?» bromeó, mirando la pintura esparcida a su alrededor. Jenny se encogió de hombros, sonriendo.
Ya me conoces, no puedo cambiar eso. Se sentaron en los escalones del porche, charlando un rato, hasta que Jake dijo lo que había estado guardando en su mente desde que decidió pasar. Escucha, Jenny, empezó, con un tono más serio. Estoy trabajando en un gran proyecto, una gira relacionada con las artes visuales. Necesito un diseñador como tú. ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad? Podrías convertirte en profesional, vender tus cuadros y hacerte un nombre. Haven Cove es genial, pero es demasiado pequeño para tu talento. Jenny parpadeó, sorprendida. ¿Yo? Vaya, Jake, no sé qué decir. Soltó una risa incómoda, echándose el pelo detrás de la oreja. O sea, me encanta este lugar, pero... Déjame pensarlo, ¿vale? Jake asintió, dándole una palmadita en el hombro. No hay prisa. Estaré aquí unos días. Piénsalo. Pero lo digo en serio, Jenny. Te mereces más que este pueblo. Se quedó de pie, prometiendo volver a pasar, y luego se marchó, dejando a Jenny sentada allí, dándole vueltas a la idea de irse de Haven Cove. Justo entonces, Jason pasó en su patrulla. Había planeado dejarle una caja de donas a Jenny, una costumbre que había empezado la semana anterior, pero se quedó paralizado al verla con un desconocido. No captó toda la conversación, solo el final. ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad? Y te mereces más que este pueblo. Jason apretó el volante con más fuerza, sintiendo un escalofrío en la espalda. No salió, no hizo preguntas, simplemente se marchó en silencio, con las donas intactas en el asiento del copiloto. Su mente daba vueltas. Jenny se iba, sin adiós, como si las últimas semanas no significaran nada para ella. El pasado lo inundó. Jason pensó en Ben, su hermano, desaparecido para siempre sin previo aviso. Había jurado no dejar que alguien importante se le escapara así nunca más, pero ahora sentía que la historia se repetía. No le preguntó a Jenny, no la confrontó. Temía que su respuesta confirmara su temor. En cambio, hizo lo de siempre, se retrajo, reprimió sus emociones y volvió a ser el hombre frío que había sido al llegar a Haven Cove. Al día siguiente, Jenny notó el cambio. Jason no pasó por casa como siempre, no llamó ni le envió un mensaje. Intentó llamarlo, pero él la ignoró con un brusco, estoy ocupado. Cuando se lo encontró en el supermercado, él asintió y se dio la vuelta, evitando mirarla a los ojos. Un dolor profundo se apoderó de Jenny. No entendía qué estaba pasando, pero su frialdad la dolía más de lo esperado. ¿Estará cansado de mí?, se preguntó, recordando todas las veces que lo metió en líos, o nunca me tomó en serio. Intentó acercarse, una tarde todavía cojeando ligeramente por la curación de su tobillo. Llevó una caja de galletas caseras a la comisaría, una torpe ofrenda de paz, aunque no sabía que había hecho mal. Jason estaba en su escritorio, enterrado en papeleo. Llamó a la puerta, forzando una sonrisa. Oiga, jefe, yo hice esto, sin fuegos, lo juro. Jason levantó la vista, pero su mirada era distante. Gracias, dijo secamente, pero estoy ocupado. Déjalos. Jenny parpadeó, el dolor se reflejó en su rostro. Jason, ¿qué pasa? ¿Hice algo? No la miró a los ojos, solo negó con la cabeza. Nada. Solo necesito concentrarme en el trabajo. Dejó las galletas y se dio la vuelta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se contuvo. La frialdad se prolongó durante toda la semana. Jenny se ensombreció, y su sonrisa constante se desvaneció. Dejó de pintar, dejó de bromear, simplemente se quedó sentada en casa mirando el mar, preguntándose si a Jason alguna vez le había importado de verdad. Jake volvió a pasar y le preguntó si ya lo había decidido. Ella negó con la cabeza y dijo, todavía no lo sé, Jake. Necesito tiempo. Pero en el fondo, sabía que su duda no era por Haven Cove. Era por Jason. No quería irse si él estaba allí, pero su distancia la hacía dudar de todo. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche, durante la proyección de una película al aire libre en el parque. Jenny fue con la esperanza de encontrar a Jason y aclarar las cosas. Lo vio en un rincón lejano, uniformado, observando a la multitud como siempre. Respirando hondo, se acercó. Jason,
Tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa. Se giró, con el rostro inexpresivo. ¿Sobre qué? Sobre ti, sobre nosotros. ¿Por qué me evitas? Jason apretó los puños y sus ojos se oscurecieron. No te estoy evitando. Solo pensé que estás ocupado con tus planes. Jenny frunció el ceño. ¿Qué planes? Me voy, dijo con voz gélida. Voy a la ciudad con tu amiga. Lo oí. Jenny se quedó paralizada. Entonces lo entendí. ¿Te refieres a Jake? ¿Crees que me iría sin decir nada? Jason no respondió, apartó la mirada. Su silencio fue como un cuchillo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jenny. Siempre piensas que soy un chiste, ¿verdad?, gritó con la voz entrecortada. Pensé que teníamos algo, Jason. Creí que confiabas en mí, pero nunca me tomaste en serio. Yo también puedo sufrir, ¿sabes? Jason se giró al verla llorar y, por primera vez, vaciló. Jenny, empezó, pero ella lo interrumpió. No lo hagas. Si no confías en mí, no hay nada más que decir. Dio media vuelta y salió corriendo del parque, dejando a Jason allí parado, con el pecho pesado. Él no la siguió. Se quedó quieto, mientras sus sollozos se mezclaban con el viento. Una ola de pérdida lo abrumó. Se había equivocado. Lo sabía, pero el miedo a perderla la había alejado aún más. Jenny llegó a casa, cerró la puerta con llave y se acurrucó en el sofá, llorando hasta agotarla. Se había sincerado con él, pero ahora se sentía tonta. Jason regresó a la estación, sentado en la oscuridad, aferrado al primer billete que le había dado, preguntándose si aún tenía la oportunidad de arreglar esto. Capítulo 5. Momentos conmovedores y sanación. Tras la gran pelea en el parque, Haven Cove parecía más tranquila que nunca, pero solo superficialmente. Para Jenny Hart, los días siguientes transcurrieron en una nube de tristeza. Dejó de pintar, dejó de bromear, simplemente se sentó en su casita de madera, contemplando el mar por la ventana, con una taza de té frío en la mano. Creía que Jason la comprendía, que veía su verdadera identidad bajo su apariencia juguetona, pero su frialdad y sus dudas le habían abierto un agujero en el corazón. Mientras tanto, Jason Cole volvía a su rígida rutina, patrullaba, tomaba notas, trabajaba, pero cada paso le pesaba, como si cargara con una roca invisible. Sabía que la había fastidiado, pero el miedo que le tenía lo había llevado a destruir lo más preciado que jamás había tenido. El primer día después del incidente, Jason intentó concentrarse en el trabajo. Estaba sentado en la comisaría, con los papeles apilados, pero su mirada no dejaba de vagar hacia la primera multa que le había puesto a Jenny, el día que colgó aquella pancarta por Camarones. La había guardado en el cajón de su escritorio, sin saber por qué no la había tirado. La imagen de ella llorando bajo las luces del parque lo perseguía, con la voz quebrada. Siempre piensas que soy un chiste, ¿verdad? Yo también puedo herir. Apretó los puños, preguntándose si aún tenía oportunidad de arreglar las cosas o si la dejaría escapar para siempre, como ven. Mientras tanto, Jenny intentaba mantenerse ocupada. Jake Miller volvió a pasar por allí, preguntándole si había aceptado su oferta de mudarse a la ciudad. Ella lo miró, esbozando una leve sonrisa. No me voy a ningún lado, Jake, dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Haven Cove es mi hogar. Pertenezco aquí. Jake arqueó una ceja, sorprendido. ¿En serio? ¿Por este pueblito? ¿O por alguien de aquí? Jenny no respondió, solo negó con la cabeza, y Jake supo que no debía presionarla. La abrazó para despedirse, le deseó suerte y se fue, dejándola con sus pensamientos. No lo dijo, pero en el fondo sabía que la verdadera razón era Jason. Incluso después de haberla lastimado, no soportaba dejarlo atrás. La noticia de la decisión de Jenny se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Lucy, su vecina, se lo contó a Tom, el amigo de Jason en el instituto, que ahora arreglaba coches en Haven Cove. Tom y Jason solían reunirse en el bar los fines de semana, tomando cervezas y charlando, sobre todo Tom hablando y Jason escuchando. Esa noche, Tom se sentó frente a Jason, tomó un trago de cerveza y se desplomó tranquilamente. ¿Qué pasa contigo y Jenny Hart? Oí que rechazó a un pez gordo de la ciudad.
Jason se quedó paralizado, con la cerveza a medio camino de la boca. Ella la rechazó, preguntó con voz ronca. Tom asintió, encogiéndose de hombros. Sí, Jake Miller, el músico, quería que ella diseñara para su gira, pero ella se negó, dijo que era la casa de Havencow. Lucy dice que Jenny ha estado aquí últimamente, pero que no irá a ningún lado. ¿Tienes algo que ver con eso? Jason se quedó en silencio, con la mente dándole vueltas. Había asumido que Jenny se iría, que no lo necesitaba ni a él ni a este pueblo, pero se quedó, ¿y por qué? Dejó su cerveza y se levantó. Tengo que irme, dijo, sin explicación. Tom sonrió con sorna, gritándole. Ve a arreglarlo, idiota. Jason no miró atrás, pero una pequeña chispa de esperanza brilló en su interior. Condujo a casa, pero no entró. En cambio, se dirigió al garaje, a una vieja caja donde había guardado el cuaderno de dibujo de Jenny, el que se le cayó cuando la llevó a casa después del accidente. Lo recogió con la intención de devolverlo, pero se lo quedó porque no sabía cómo mirarla. Ahora lo abrió, con manos temblorosas. Las páginas rebosaban de color, océanos, olas, garabatos desordenados de camarones en el pueblo. Entonces los vio, bocetos de él junto a su patrulla, él en la playa, él con un pincel, frunciendo el ceño mientras ella le enseñaba a pintar. En la última página, un dibujo de él mirando el mar, con su letra debajo. Me dan ganas de quedarme. Jason cerró el cuaderno de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza. Ella no se fue por él, y él la había rechazado por miedo. Se quedó allí, sin dudar más. Afuera, llegaron nubes oscuras, el viento arreció y empezó a llover. Gotas grandes y pesadas, como el día que la cargó por la calle desierta. No agarró paraguas ni chaqueta, solo tomó el cuaderno de dibujo y corrió a su coche. Luego cambió de opinión. Tenía que hacerlo bien. Corrió por el pueblo a pie, con la lluvia empapándole la camisa y el pelo pegado a la frente, pero no se detuvo. En el camino, se desvió hacia un pequeño campo cerca de la playa, recogiendo apresuradamente un puñado de flores silvestres, unas diminutas flores moradas que Jenny le había señalado en un paseo, diciendo que le encantaban porque crecían libremente, sin que nadie las cuidara. Cuando llegó a la puerta de Jenny, estaba empapado de pies a cabeza, y el agua goteaba sobre el porche. Llamó a la puerta, respirando con dificultad, agarrando las flores y el cuaderno de dibujo. Jenny abrió la puerta, sorprendida de verlo. Llevaba un suéter enorme, el pelo recogido con la mano suelta y los ojos aún rojos de tanto llorar. Jason, preguntó con la voz ronca, ¿qué haces aquí? Jason la miró, sin saber por dónde empezar. Respiró hondo y habló, con la voz temblorosa por el frío y la emoción. No sé cuándo dejó de latirme el corazón. Por el pasado, por Ben, por todo lo que no pude controlar. Pero ese día me abrazaste bajo la lluvia. Empezó a latir por ti, Jenny, y fui un idiota al no haberlo visto antes. Jenny parpadeó, las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no de dolor. ¿Tú, lo dices en serio?, preguntó con la voz entrecortada. Jason asintió y le entregó el cuaderno. Encontré esto. Leí lo que escribiste. Me dan ganas de quedarme. Me equivoqué al pensar que te irías, me equivoqué al no preguntar, me equivoqué al no confiar en ti. Lo siento, Jenny. No quiero perderte. Levantó las flores silvestres, con la lluvia goteando por su mano. No soy bueno en esto, pero quédate conmigo, ¿de acuerdo? Jenny lo miró fijamente, luego a las flores y rió entre lágrimas, con una mezcla de alegría e incredulidad. Eres un idiota, Jason Cole, dijo con voz temblorosa. Salió, ignorando la lluvia, y lo abrazó. Él la abrazó con fuerza, abrazándola con fuerza, su calor atravesaba su camisa empapada y fría. Esta vez, el abrazo no era solo para encontrar equilibrio ni refugio. Era perdón, una promesa, todo lo que nunca habían dicho en voz alta. Se quedaron allí, bajo la lluvia, sin decir nada más. Solo abrazándose, como si temieran que soltarse significara perderse de nuevo. El aguacero azotaba, pero no sentían el frío, solo la calidez de corazones latiendo al unísono. Finalmente, Jenny levantó la vista, sonriendo. Estás empapado, jefe. Entra, prepararé café. Jason sonrió, una sonrisa despreocupada, y asintió.
Bien, solo no quemes la cocina. Ella le dio un puñetazo juguetón en el hombro y entraron, dejando atrás la lluvia. Desde allí, volvieron a empezar, sin prisas, sin perfección, pero con total realismo. Jenny abrió un pequeño estudio de arte en una cafetería de la calle principal, donde colgaba sus cuadros y servía café a los vecinos. Jason se convirtió en cliente habitual, a menudo sentado en la esquina con un café solo sin azúcar, a veces dibujando con un pincel. Seguía siendo terrible, pero no le importaba que se riera de él. Los chicos del pueblo empezaron a llamarlo el jefe de la diversión, un título que nunca imaginó que llevaría. Jenny seguía causando caos, derramando café sobre los clientes, quemando pasteles en el horno, pero Jason ya no se enfadaba. Simplemente negaba con la cabeza, sonreía levemente y la ayudaba a limpiar. Una tarde, sentados en la playa viendo la puesta de sol, Jenny apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes», dijo, «sigo siendo un desastre andante». Jason se giró y le besó la frente suavemente. «Sí, pero no querría esta vida de otra manera ahora». Haven Cove permaneció en paz, las olas aún rompían, la brisa aún soplaba. Pero para Jenny y Jason, este pueblo era ahora su hogar, donde se sanaron mutuamente, se reencontraron, y donde sus corazones latían con firmeza, ya no por miedo ni dolor, sino por amor. Capítulo 6, Sanación y futuro. Después de ese abrazo bajo la lluvia, Jenny Hart y Jason Cole no se apresuraron a etiquetar lo que tenían. No necesitaban grandes palabras ni promesas altisonantes, solo la presencia mutua, día a día, en los pequeños momentos que Haven Cove les ofrecía. Esa lluvia había disipado malentendidos y heridas, dejándoles un borrón y cuenta nueva para empezar de nuevo. A partir de ahí, construyeron un futuro juntos, no perfecto, pero real, cálido y lleno de risas. Para Jenny, no fue solo un viaje de sanación con Jason. Fue una oportunidad para demostrar que su pasión por la pintura no era un error. La primavera siguiente, Jenny decidió convertir su casita de madera en algo más grande, un hogar y un espacio creativo a la vez, un estudio de arte con cafetería. Lo había soñado durante años, un lugar para pintar, vender diseños y darle vida al pueblo. Con la ayuda de amigos y sus modestos ahorros, alquiló un pequeño local en la calle principal, cerca de la playa. Pintó las paredes de un suave azul marino, colgó sus obras de arte, escenas de olas rompientes, vibrantes atardeceres e incluso algunos bocetos de Jason que ya no ocultaba. Lo llamó el Rincón del Camarón, en honor al gato calicó de Lucy, su primera musa, un nombre gracioso que la hacía reír cada vez que lo recordaba. Pero en el fondo, Jenny sabía que no era solo un proyecto personal. Era su forma de demostrarles a sus padres, quienes siempre habían considerado inútil pintar, que podía triunfar por su cuenta. El café abrió sus puertas un día soleado con globos, pasteles gratis y música a todo volumen en el viejo altavoz Bluetooth de Jenny. Los vecinos de Haven Cove acudieron en masa, curiosos por ver qué haría aquel desastre ambulante con el lugar. Jenny estaba detrás del mostrador, preparando café torpemente, derramando leche varias veces, pero su radiante sonrisa mantenía a raya las quejas. Jason apareció, sin uniforme y con una camisa sencilla, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres moradas, las mismas que había traído para disculparse bajo la lluvia. «Felicidades», dijo, dejándolas sobre el mostrador. Jenny le guiñó un ojo, bromeando, ¿no temía que lo quemara? Jason negó con la cabeza, con una sonrisa burlona en los labios. «Si se quema, lo apagaré». «Soy policía, ¿recuerdas?». Se rió a carcajadas, y desde ese día, se convirtió en un cliente habitual de Shrimps Corner, presenciando su viaje desde sus inicios. Pero Shrimps Corner no se quedó solo en un pequeño café. Jenny comenzó a enviar sus pinturas a galerías de ciudades cercanas, una decisión audaz que antes había dudado por temor al rechazo. Pintó incansablemente. Haven Cove ve a su gente, sus momentos con Jason. Su talento pronto llamó la atención. Un día, un coleccionista de arte que visitaba el pueblo vio una pintura en el café, un atardecer con la silueta de Jason junto a las olas, y se ofreció a comprarla por más de lo que jamás imaginó. A partir de ahí, el nombre de Jenny se difundió. Sus obras comenzaron a aparecer en importantes subastas de arte, alcanzando miles de dólares, sumas que jamás soñó con pinceladas que sus padres una vez llamaron juego de niños. Ese dinero no eran solo números. Era la prueba de que había acertado al creer en su arte. Jenny lo usó para mejorar el Rincón del Camarón, haciéndolo más grande y luminoso.
Mejoró la decoración, añadió mesas y convirtió una esquina en un estudio de arte gratuito para niños y cualquier persona a la que le encantara pintar. Quería devolverle a Haven Cove lo que le había dado, un lugar donde pertenecer, donde crear. Cada semana, se encontraba entre niños risueños, enseñándoles a sostener pinceles, a mezclar colores, riendo mientras se pintaban la cara. Personas mayores que antes creían que pintar era cosa de niños también lo intentaban, y se marchaban con sonrisas y obras de arte torpes y orgullosas. El Rincón del Camarón se convirtió en más que una cafetería. Se convirtió en el corazón artístico del pueblo, un legado que Jenny construyó a partir de su pasión. Jason cambió de maneras inesperadas. Siguió siendo jefe de policía, aún muy serio en su trabajo, pero los vecinos empezaron a llamarlo el policía amable. Los chicos del pueblo lo adoraban. En las patrullas, lo perseguían, preguntándole, ¿cuántos ladrones has atrapado? ¿Es tu arma real? Ya no los fulminaba con la mirada como antes, respondía con paciencia, a veces dejándolos sentados en su patrulla. Jenny lo bromeó, de cruel a superhéroe infantil, progreso. Jason simplemente se encogió de hombros, pero sus ojos se iluminaron cuando ella lo dijo. La observó con orgullo, no solo por amor, sino porque había convertido la burla en un éxito deslumbrante. Pasaba por Shrimps Corner después del trabajo y se sentaba en su rincón de siempre junto a la ventana, con un café solo sin azúcar. Pero ahora no se quedaba sentado mirando. Cogía un pincel y dibujaba en un papel que Jenny dejaba. Seguía siendo horrible, con las líneas tan inestables como las de un niño, pero no le importaba. Jenny se deshacía del mostrador, dejando que el personal se burlara de él. Parece más barro que olas, decía entre risas. Jason la fulminaba con la mirada, luego negaba con la cabeza y también reía. Eres un profesor pésimo, replicaba, y ella le daba un ligero puñetazo en el hombro, sus risas resonaban como si nadie más estuviera presente. Esos momentos demostraban que habían encontrado el equilibrio, el caos de ella y la calma de él se fundían en uno. El éxito de Jenny trascendió las fronteras de Haven Cove. Un día, sus padres, quienes la habían instado a dejar la pintura para buscar un trabajo de verdad, la llamaron desde la ciudad. Habían oído hablar de su arte por una amiga, de las subastas y de Shrimps Corner por un breve artículo. Jenny, dijo su madre con voz vacilante, no pensé que lo lograrías. Nos equivocamos al no creer en ti. Su padre, que rara vez se disculpaba, añadió, lo has demostrado, Jenny. Estamos orgullosos de ti. Jenny permaneció quieta, agarrando el teléfono con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No había necesitado sus palabras para sentirse reconocida, pero escucharlas fue una liberación, como una última puerta en su corazón que se abría de par en par. Sus días transcurrían con una rutina sencilla y alegre, la distancia entre ellos se había esfumado. Jenny seguía causando problemas, derramando café sobre los clientes, quemando pasteles e incluso dejando caer el nuevo letrero de la cafetería al atarle globos una vez más. Pero Jason no se enojó. Aparecía con una caja de herramientas, arreglaba el letrero, fregaba el suelo y simplemente negaba con la cabeza con una sonrisa cuando ella decía, esto tiene explicación. Se había acostumbrado a su caos y, curiosamente, descubrió que le llenaba la vida. Pasó un año desde aquel día lluvioso. En Haven Cove entró el otoño, las hojas doradas se esparcían por las calles y el mar adquiría una calma única. Jason supo que era hora de algo que había estado planeando. No se le daba bien el romance, nunca de los que se arrodillan entre la multitud con rosas rojas, pero quería hacerlo a su manera, simple y sincera. Le pidió a Tom que le hiciera un pequeño anillo de plata, grabado con una S y una E en el interior, nada sofisticado, pero con un gran significado. Esa noche, llevó a Jenny a dar un paseo por la playa, una costumbre que mantenían. La luna llena brillaba, las olas mecían suavemente y soplaba una brisa fresca de principios de temporada. Jenny iba descalza, saltando en la arena como siempre, mientras Jason caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos y las palmas sudorosas por los nervios. Te estás comportando raro esta noche, dijo Jenny, ladeando la cabeza. ¿Algo que decir? Jason se detuvo, respiró hondo y la abrazó. Jenny, empezó con voz áspera. No sirvo para esto, pero desde que llegaste, mi vida no es la misma. Me vuelves loco, me haces reír, me das ganas de vivir. Vive de verdad, no solo sobreviva. No quiero que pase un solo día sin ti.
Sacó el anillo de su bolsillo, sosteniéndolo a la luz de la luna. ¿Casarme? Jenny parpadeó, boquiabierta, y luego se echó a reír, con una mezcla de sorpresa y alegría. Jason Cole, idiota, dijo, con lágrimas en los ojos. Claro que sí. Ella lo abrazó con fuerza, casi tirándolo a la arena. Él rió a carcajadas, rodeándola con sus brazos y deslizándole el anillo en el dedo. Se quedaron allí, abrazados bajo la luna, mientras las olas cantaban su propia canción. La boda se celebró unos meses después, en un apacible día de primavera. No fue una ceremonia suntuosa, sino una pequeña ceremonia en la playa con unas pocas docenas de amigos y familiares, incluyendo a los padres de Jenny, quienes ahora la miraban con orgullo. Jenny llevaba un sencillo vestido blanco, el pelo suelto y un ramo de flores silvestres moradas como las que Jason le había traído. Jason se mantuvo erguido con un traje azul marino, con la mirada fija en ella durante todo el evento. Lucy trajo camarones, luciendo un lazo rojo, haciendo reír a todos. Tom, el padrino, bromeó diciendo, Jason, tus días de soltero se acabaron. Intercambiaron votos, breves, incómodos, pero sinceros. Y cuando la besó, la multitud vitoreó, y Jenny susurró, ahora estás atrapada conmigo, jefe. Él sonrió, bien. 2 años después, su pequeña familia creció. La primera, una niña, llegó en verano, con los ojos verdes de Jenny y una extraña seriedad como la de Jason. La llamaron Lily. Jenny dijo que era dulce como una flor, fuerte como la hierba. Jason, padre primerizo, tuvo problemas, dejando caer un biberón en su primera semana, pero él nunca se separó de su lado, canturreando canciones de cuna desafinadas que hacían reír a Jenny hasta que le dolía. 2 años después, nació un niño, Ben, llamado así por el hermano de Jason. El pequeño Ben tenía el pelo oscuro y una sonrisa traviesa. Gateaba por ahí, tirando cosas, lo que hacía que Jenny exclamara, es mi minillo. Su vida no siempre fue tranquila. Jenny seguía causando estragos, quemando la cocina intentando hornear el pastel de cumpleaños de Lily, inundando el baño y olvidando el grifo de la bañera de Ben. Jason se mantuvo serio, a veces refunfuñando, pero no se apartó. Arregló la cocina, fregó el suelo, la abrazó por detrás cuando ella se disculpó con cara de culpabilidad. Eres el mayor desastre que he conocido, le decía con voz cálida, y ella reía, apoyándose en él. Pero te encanta este desastre, ¿verdad? Sí, respondía, besándole el pelo. El rincón de camarones se convirtió en su centro neurálgico en los pueblos. Con su rincón de arte gratuito, Lily y Ben salpicaban pintura con Jenny, mientras Jason, sentado en su sitio, mejoraba. Dibujos sencillos de su familia, el mar, ella. A Haven Cove le encantaban, una pareja peculiar, uno causando caos, el otro arreglándolo, pero nadie podía imaginar el pueblo sin ellos. Una noche, mientras Lily y Ben dormían, Jenny y Jason estaban sentados en el porche, contemplando el mar. Ella se acurrucó en su hombro, con las manos entrelazadas. ¿Sabes?, dijo, sigo siendo un desastre andante. Jason se giró y la besó en la frente con una suave sonrisa en los labios. Sí, pero ahora no querría esta vida de otra manera. La brisa marina soplaba, las olas se movían con firmeza, y se sentaron en su pequeño hogar, con el gran amor y el éxito que habían construido juntos. Ella seguía causando caos, pero ahora él no querría la vida de otra manera. Gracias por seguir esta conmovedora historia del canal Historias del Alma. Comparte tu opinión en los comentarios. Si crees que el amor verdadero puede superar todas las pruebas y a veces comienza de la manera más sencilla, no olvides darle a me gusta y compartir esta historia con tus amigos. Para no perderte historias conmovedoras y significativas, suscríbete a nuestro canal y ayúdanos a compartir mensajes de amor y cariño. Disfrutemos juntos de los hermosos momentos de la vida y el amor.